Hola, soy Portillo Hernández Joel y hoy les voy a explicar sobre la electrólisis del agua. Pero para empezar, tenemos que definir qué es la electrólisis. La electrólisis es el proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad. En ello ocurre la liberación de electrones por los aniones en el ánodo y la captura de electrones por los cationes en el cátodo. Con lo anterior, ya podemos definir qué es la electrólisis del agua. La podemos definir como la descomposición del agua, H2O, en los gases de oxígeno, O2 e hidrógeno, H2, por medio de una corriente eléctrica continua. Esta energía eléctrica debe venir de una fuente de alimentación, ya sea una pila o una batería, que se conecta mediante electrodos al agua. Y a todo esto, ¿qué es un electrodo? Un electrodo es un conductor eléctrico utilizado para hacer contacto con una parte no metálica de un circuito. Por ejemplo, un semiconductor, un electrolito, el vacío del grupo en una válvula termoiónica, un gas en una lámpara de neón o argón, etc. Esta palabra fue acuñada por el científico Michael Faraday por composición de las voces griegas electrón, que significa ámbar y de la que proviene la palabra electricidad, y odos, que significa camino. La utilización más visible de los electrodos las podemos ver en las baterías comunes, ya que en cada polo contiene uno de estos electrodos. Durante este video vamos a tocar mucho el término de ánodo y cátodo. De hecho, estos son electrodos, que también fueron acuñados por Faraday. Estos electrodos son muy comunes en las células electroquímicas. El ánodo es definido como electrodo en el cual los electrones salen de la celda y ocurre el proceso de oxidación, mientras que el cátodo es definido como electrodo en el cual los electrones entran a la celda y ocurre la reducción. La primera electrólisis del agua se llevó a cabo el 1 de mayo de 1800 por dos químicos británicos, William Nicholson y Anthony Kerslake. Esto ocurrió un par de semanas después de la invención de Alexander Volta de la primera batería eléctrica, la pila voltaica. El aparato más utilizado para realizar la electrólisis del agua es el voltámetro de Hofmann. Este fue inventado en 1866 por el químico alemán August Hofmann. Este instrumento consta de 3 cilindros verticales que la mayoría de veces están hechos de vidrio. Estos tubos están unidos. El cilindro central está abierto en la parte superior para permitir la adición de agua. Un electrodo de platino se coloca dentro de la parte inferior de cada uno de los otros dos cilindros, o sea los laterales, y se conectan las terminales positivo y negativo de una fuente de electricidad. Cuando la corriente circula a través del voltámetro de Hofmann, se forma oxígeno en el ánodo e hidrógeno en el cátodo. Para identificar fácilmente qué gas está en cada electrodo, podemos ocupar una analogía muy sencilla. Para esto debemos recordar que el ánodo está conectado al lado positivo de la batería, mientras que el cátodo está en el lado negativo. Esto significa que los iones positivos irían al cátodo, ya que positivo y negativo se atraen, y los negativos irían al ánodo porque negativo y positivo se atraen. Otra forma de identificar los gases es ver la creación de burbujas. Hay que recordar la composición del agua, H2O, eso significa que siempre habrá dos cantidades de hidrógeno por una de oxígeno. Entonces, donde identifiquemos el doble de burbujas, sabremos que ahí está el hidrógeno, mientras que en su parte contraria estaría el oxígeno. Podemos apreciar la electrólisis del agua con experimentos muy sencillos. Por ejemplo, podemos cambiar los electrodos por dos lápices de grafito. Y muchos se preguntarán, ¿por qué el grafito puede sustituir a los electrodos? Esto se debe a dos razones: a su estructura química hexagonal y a los dobles enlaces que se forman, que facilitan la migración de electrones. Y todo esto se traduce en una buena conductividad eléctrica. En esta ocasión, trataremos de imitar el voltámetro de Hofmann. Los materiales que ocuparemos son dos tubos de ensayo, dos tornillos de acero inoxidable, batería, cable, sal y agua. También podríamos reemplazar los dos tornillos de acero inoxidable por dos tachuelas, con la única diferencia es que el oxígeno no se vería reflejado en burbujas, sino que oxidaría el metal. Aquí se puede generar otra duda: ¿por qué la sal? La sal se agrega porque son electrolitos, sustancias que al disolverse en agua permiten el paso de la corriente eléctrica. Uno de los electrolitos más empleados en la vida cotidiana es la sal común, cloruro de sodio, NaCl. Al disolverse en agua, la sal se disocia en iones con una pequeña carga eléctrica, el catión sodio Na positivo y el anión cloruro Cl negativo. Estos iones pueden moverse libremente en la disolución, ya que la fuerza entre partículas en un líquido es mucho más pequeña que en un sólido. Por ello, si introducimos los extremos de un circuito eléctrico en una disolución de sal, el movimiento de las partículas cargadas a los iones permitirá el paso de la corriente eléctrica. El primer paso será mezclar la sal con el agua. Después, en un recipiente haremos dos orificios donde conectaremos el cable con los dos tornillos de acero inoxidable. Después agregaremos el agua con sal en el recipiente ya perforado. Trataremos de colocar los tubos de ensayo con la mayor cantidad de agua posible, esto para ver los mejores resultados.
Conectaremos los cables a la batería. Y después podemos ver los resultados. En esta parte podemos ver la diferencia de la cantidad de burbujas, por lo que podemos llegar a la conclusión que el hidrógeno está en la parte derecha y el oxígeno en la parte izquierda. Al momento de realizar este experimento, pero ahora con los tubos de ensayo llenos de agua, logré unos resultados similares a lo que se puede obtener con un voltámetro de Hoffman. Esto significa que identifiqué la parte de los hidrógenos y los oxígenos sin ver las burbujas, ya que el agua se va disminuyendo en estos tubos de manera desigual, una parte mayor, que es donde se encuentra el hidrógeno, y una parte menor, donde se encuentra el oxígeno. Pero la única condición es que para lograr esos resultados, el tiempo es mucho mayor. Pero si quieres ver los resultados de una manera rápida, solo puedes identificar la cantidad de burbujas, tomando en cuenta los contenidos que ya mencionamos. Bueno, esto sería todo de mi parte. Ojalá hayan aprendido un poco más sobre electrólisis del agua.